Habla la alumna Vázquez y Fuentes Ana María. Hoy me toca explicar sobre mantenimiento de césped en talud, mantenimiento de trabajo de protección en taludes usando estructuras y medidas de emergencia para taludes en el curso de mecánica de suelo aplicada a la cimentación y vía de transporte. Antes de empezar el tema de mantenimiento de talud, tenemos que tener definido qué es un talud. Se entiende por talud a cualquier superficie inclinada respecto de la horizontal, que hayan de adoptar permanentemente las estructuras de tierra. No hay duda que el talud constituye una estructura compleja de analizar debido a que en su estudio coinciden los problemas de mecánica de suelo y de mecánica de rocas, sin olvidar el papel básico que la geología aplicada desempeña en la formulación de cualquier criterio aceptable. Mantenimiento de taludes. Los trabajos de protección de taludes gradualmente se deterioran y debilitan con los años. Se deformarán gradualmente por las fuerzas externas que fueron predichas durante la ejecución de los trabajos, resultando fallas en el peor de los casos. Por esto se requiere siempre realizar el mantenimiento y las inspecciones de taludes de carreteras para mantenerlos en óptimas condiciones. Mantenimiento de césped en taludes. Los trabajos de mantenimiento y reparación son necesarios para obtener el buen funcionamiento de talud. Los trabajos de sembrado y los drenajes de los taludes deben mantenerse y repararse periódicamente. Los trabajos de sembrado son efectivos solamente después del crecimiento normal de las plantas. Generalmente el césped no crece bien en la cima del talud, por lo que debe mantenerse adecuadamente. En relación a los problemas de mantenimiento por condiciones del suelo, los suelos arenosos se adecúan mejor al crecimiento de las plantas de los suelos arcillosos, pero en los suelos arenosos tienden a tener una germinación defectuosa debido a la escasez de agua y a la demora en la formación de cobertura, resultando un daño considerable por erosión después de lluvias fuertes. Por lo tanto, se requiere rociar material de curado durante los trabajos para cubrir las plantas, tal como emulsión asfáltica, rociar con agua y curar en el verano y proporcionar fertilizante adicional tan pronto como sea posible para acelerar la cobertura de todas las superficies si el crecimiento es lento. En el caso de los suelos arcillosos, el crecimiento de las plantas es lento y las plantas son menos dañadas por la erosión, por lo que no se requiere aumentar la velocidad de la cobertura. El tipo de vegetación corresponderá a las condiciones del sitio después de terminar la cobertura. Luego debe aplicarse fertilizante adicional una vez al año hasta que se desarrolle plenamente la capa orgánica capaz de nutrir al sembrío. Adicional se emplean fertilizantes compuestos. Se rociará fertilizante que tiene 3 elementos: nitrógeno, ácido fosfórico y potasio, mezclados en cantidades iguales. La aplicación de fertilizantes adicional una vez por año será suficiente para los taludes que no requiere ajustes. El fertilizante adicional debe rociarse con la mano o mediante rociador desde la cima o el pie del talud. Mantenimiento de trabajo de protección de taludes empleando estructuras. Los trabajos de protección de taludes con estructuras se ejecutan en los taludes donde el sembrado no es adecuado, en los taludes cuya estabilidad no puede mantenerse solamente con el sembrado, o en los taludes a gran escala que puedan causar fallas, caídas de roca o expansión por congelamiento, de modo que el mantenimiento de estos taludes después de los trabajos deben ejecutarse cuidadosamente. Las inspecciones son lo más importante e indispensable del mantenimiento diario, ya que la detección temprana de las partes defectuosas hará la reparación más económica. Las inspecciones se realizarán con patrullas de inspección. El tipo de inspección requerido se determinará considerando las clases de talud, importancia de la carretera, topografía, suelo y clima. Se requiere una inspección cuidadosa después de tifones, lluvias locales severas, lluvias fuertes, terremotos u otros fenómenos que pueden obstruir el tráfico por la carretera. Descripción de los puntos de inspección requerido en mantenimiento diario. Emboquillado de roca o bloque. Desunión local de cantos o rocas. Aflojamiento del emboquillado debido a sismos. Derrame de relleno. Deslizamiento. Condiciones y disposiciones de agua de manantial. Condiciones de drenaje. Presencia de socavación de la cimentación.
Revestimiento de concreto, grietas o deslizamiento, condiciones y disposiciones del agua de manantial, condiciones de drenaje, presencia de socavación de la cimentación. Armazón de bloques de concreto, aflojamiento o hundimiento de los materiales llenados en el armazón, derrame de sedimento detrás del armazón, agrietamiento o alabeo del armazón, condiciones de drenaje, presencia de socavación de la cimentación, armazón de concreto vaciado en sitio, aflojamiento o hundimiento del material llenado en el armazón, agrietamiento en el armazón, condiciones de drenaje, presencia de socavación de la cimentación. Rociado de mortero o concreto, grietas, condiciones y disposiciones del agua de manantial, alabeo y deslizamiento, presencia de vaciados o abertura entre el rociado y el terreno, condiciones de drenaje, trabajos de gaviones, condiciones de taponamiento por el sedimento y deslizamiento, presencia de oxidación en los alambres y aflojamiento de la roca de relleno. Malla de prevención de caídas de roca, corte en malla o cuerda, acumulación de rocas caídas, anclajes sueltos, terreno suelto detrás de las mallas, vallas de prevención de caídas de rocas, postes rotos o doblados de vallas, acumulación de rocas caídas, intemperismo y falla de la cimentación, talud superior suelto, cambio de forma, condiciones de progreso del intemperismo. Medidas de emergencia para taludes. Aun cuando los taludes son inspeccionados y mantenidos, algunos taludes pueden fallar durante climas anormal, por lo que pueden ser necesarias las medidas de emergencia. Esta medida se toma en avance para la prevención de fallas, en la base de los resultados de las inspecciones y observaciones. En las etapas de revisión de estas medidas es necesario verificar si el tráfico ordinario será restringido o no. Si es necesario restringir el tráfico, es necesario revisar las medidas de control de tráfico durante el periodo de restricción, tales como el método, los desvíos y las medidas de seguridad. Adicionalmente, al planear las medidas de emergencia es necesario considerar en avances. Medidas de emergencia para taludes de sembrado, taludes de cortes. Si se encuentra alguna señal de falla, o si esto ocurre, debe examinarse cuidadosamente la escala y el rango de la falla. Si la falla ha ocurrido localmente y no existe peligro inmediato de otras fallas a gran escala, la medida más simple de emergencia es el trabajo de cestillería. Por otro lado, si el tamaño de la falla es grande, es necesario asegurar la estabilidad a largo plazo, reconformando el talud con una pendiente más suave, como medida de emergencia en la ocurrencia de una falla. La parte agrietada del talud debe cubrirse con láminas para evitar la infiltración del agua de lluvia y prevenir el progreso de los daños. Taludes de relleno. Ocurrirá una falla de talud cuando la zanja se llena de agua de lluvia debido al mantenimiento inapropiado o a la lluvia local fuerte. En este caso debe inspeccionarse el lugar de la falla y rehabilitarse mediante la colocación de suelo buen compactado. Medidas de emergencia para trabajo de protección de talud empleando estructuras. Si el mortero o concreto rociado previamente se descascara parcialmente o se separa de un talud debido al intemperismo del concreto o mortero rociado, debe tomarse las medidas de emergencia que emplea la malla de prevención de caídas de roca. Albañilería de bloques. Con las condiciones anormales que ocurren en la albañilería de bloques de concreto son grietas o de la acción una presión de tierra alta. En este caso se emplean las medidas de emergencia, tales como una combinación de armazón y anclaje o armazón de concreto vaciado en sitio. El armazón. Las condiciones anormales del armazón se expresan en la forma de flotación y caídas de canto colocados originalmente en el armazón. En este caso se coloca concreto en el armazón después de disponer apropiadamente el agua del manantial. Si existe suelo arenoso detrás del armazón y existe también agua de infiltración, la parte posterior de este puede socavarse, resultando el hundimiento del armazón y el derrame de sedimento. En este caso, el agua de infiltración debe desalojarse, pudiendo ser necesarias la reinstalación de los armazones o las consolidaciones con concreto.
Medidas de emergencia para taludes no tratados. Los bloques sueltos peligrosos o suelto de talud deben removerse primero. Sin embargo, ya que su remoción es difícil, en muchos casos deben tomarse las siguientes medidas. La primera medida, los bloques y suelos sueltos que pueden caer deben sujetarse por los métodos de albañilería seca o húmeda en un lugar seguro de talud o deben fijarse al talud mediante concreto o anclaje. En el segundo lugar, se instalarán mallas o vallas de prevención de caídas de rocas para prevenir el daño al tráfico en el caso que caigan las rocas. En el tercer lugar, si no son apropiadas las medidas indicadas anteriormente, pueden instalarse los cobertizos, aunque las dos últimas medidas serán efectivas contra la falla de sedimentos. También se emplea la reexcavación de los taludes para obtener un gradiente estable de talud o el empleo de trabajos de protección con estructura para estabilizar la parte principal del talud. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.